Hola a todos, yo soy Go, el Monitor Geek, y Atomo Network me invitó de nuevo a darles otros 37 datos acerca de Invencible. Pero primero que nada voy a checar si mi logotipo está bien, porque la vez pasada me pusieron un logotipo que no era. Bueno, parece que todo está bien, parece que todo cuadra. Vamos a darle pues. Han pasado alrededor de 2 años desde el otro video que hice con Atomo Network sobre Invencible, y muchas cosas han cambiado en ese entonces. ¿Pero qué les estaba diciendo? Perdón, es que de repente me tomo las cosas muy en serio. ¿En serio, Remy? ¿Este es el guión? ¿Ya vamos a empezar a hacer chistes acerca de mi eslogan? Oh, vamos, viejo, es tu frase. La frase. Bueno, está bien, ya, sigamos con el video. Vamos con los datos, pues. Número 1. Invencible es una serie de televisión web estadounidense de animación para adultos, basada en el personaje homónimo creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Otley, que se estrenó en el servicio de Amazon Prime el 26 de marzo del 2021. Número 2. La serie ha sido alabada por sitios de crítica como Rotten Tomatoes, Internet Movie Database y Metacritic. Esto nos haría pensar que ya debería de tener algunos premios bajo el brazo, sin embargo solo ha conseguido una nominación a Mejor Storyboard en los premios Annie del 2021. Número 3. Como bien saben algunos, si bien la primera vez que vimos Invencible en pantalla fue gracias al motion comic de MTV, Invencible, antes de ser una serie animada, se contemplaba como una película live action por parte de Universal. La cosa curiosa de esto es que ya existía un cast para la misma. Número 4. Este cast era conformado, según Wizard Magazine en octubre del 2010, por Logan Lerman como Invencible, Jeffrey Dean Morgan como Omni-Man, Karen Gillian como Atom Eve, Gerald Butler como Immortal y el más curioso Dwayne Johnson interpretando a los gemelos Mauler. Número 5. Para los fans del doblaje, el pasado 7 de julio, Invencible recibió un doblaje en español latino. Para este nuevo doblaje, el trabajo fue realizado en México por el estudio Audiomaster Candiani, bajo la dirección de Lalo Garza. En el cast protagónico, encontramos a Emilio Treviño, quien da vida a Mark Grayson, Humberto Solórzano presta su voz a Omni-Man y Nicole González interpreta a Eva Atómica. Número 6. Si bien desde su lanzamiento Invencible generó grandes expectativas, ¿quién diría que su popularidad crecería de manera brutal gracias a los memes? Específicamente el llamado "Piensa Mark, piensa", la escena donde después de darle una brutal paliza a su hijo, Omni-Man le grita a Mark. Esto desembocó en una oleada de memes de esta, gracias a que un usuario de Twitter usara esta para hablar de los artistas not safe for work. ¡Piensa, Mark! Número 7. Si no te has animado a leer los cómics de Invencible, te contamos que son aproximadamente 144, de los cuales la primera temporada abarca del tomo 1 al 33 aproximadamente. Si hacemos cuentas para adaptar toda la historia, tendríamos que tener 4 o 5 temporadas. Número 8. El anuncio de la segunda y tercera temporada de la serie fue el 29 de abril del 2021, cosa que ahora llama la atención, ya que esta tendrá de nuevo 8 capítulos. Por cierto, el mismo Robert Kirkman lo anunció durante una entrevista para el sitio comicbook.com, ya que vio las animáticas de cada episodio de la tercera temporada, por lo que le espera será breve. Número 9. Esta anunció su estreno para el 3 de noviembre, lanzará los primeros 4 episodios durante este mes y la otra mitad el siguiente año. Número 10. En medio de esta segunda temporada, el 21 de julio del 2023, tuvimos la aparición de un capítulo especial de la serie de 52 minutos enfocado en Eva Atómica. Dicho especial es la adaptación de una pequeña serie de 2 cómics llamados Invincible Presents Atom Eve. Número 11. Por si no lo viste en este episodio especial, precuela de la primera temporada, Samantha Eve Wilkins, alias Atom Eve, se siente fuera de lugar con su familia. Cuando un misterioso personaje de su pasado la encuentra, ella descubre su trágica historia, siendo esta un experimento del gobierno de los Estados Unidos para ser utilizada para hacer un arma, además del potencial de sus poderes. Número 12. Curiosamente, este origen conecta mucho con el de otro personaje de otra de las series de superhéroes de Amazon. Me refiero a Homelander de The Boys. Número 13. Ya que estamos hablando de paralelismos, el diseño de Atom Eve parece estar fuertemente influenciado por Mary Jane, específicamente con la versión creada por J. Scott Campbell para los cómics de The Amazing Spider-Man. Número 14. Curiosamente, Invencible y Spider-Man se conocerían de manera oficial en el cómic Marvel Team Up. Gracias a un portal abierto en su universo, Mark llega al universo de Marvel en donde conoce a Spidey, los Avengers y le ayuda a la arañita a luchar contra el Dr. Octopus. Número 15. Ahora sí vamos a hablar de la segunda temporada de Invencible, por lo que antes de seguir te invitamos a ponerte al día. En el tráiler de Invencible pudimos ver cómo Mark se ve afectado por la partida de su padre y descubre
sobre sus planes de conquistar la Tierra para el Imperio Viltrumita, cuestionando si esta sed de conquista es parte de su naturaleza. Número 16. De hecho podemos ver por un momento cómo este parece ceder ante los deseos de su padre, ya que hace un anuncio donde le dice a los humanos que resistirse a la invasión es inútil. Número 17. Cosa que parecería un spoiler del final de la serie de no ser por la aparición de un personaje llamado Angstrom Levi, el cual lo vemos haciendo una serie de portales acompañado de los gemelos Maulor, que al parecer llevan a otras dimensiones. Número 18. Angstrom Levi, el que nació en el universo principal en el que tiene lugar Invencible, tiene la capacidad de abrir portales transitables entre su propia realidad y las demás, lo que lo hace único entre todos sus seres alternativos de todo el multiverso. Número 19. Este podría tomar inspiración de otros personajes de los cómics, como es el caso de Cronos o Metron de los cómics de DC, o Kang el Conquistador y Spot de Marvel, hombres inteligentes que pueden viajar en el tiempo y o entre universos, pero por alguna razón esta habilidad los corrompe. Número 20. De hecho, si prestamos atención a uno de los pósters promocionales, podemos ver cómo aparecen tres versiones de este. Número 21. También en el tráiler se presenta a Shapesmith, un marciano que dejó Marte para ir a la Tierra y convertirse en superhéroe. Lo interesante de este es que aparece en el episodio Neil Armstrong Muérete de Envidia, donde podemos ver que cambia de lugar con el astronauta que fue atrapado por un Sequid. Número 22. Los Sequid podrían estar basados principalmente en Starro el Conquistador, una estrella de mar alienígena con el poder de poseer vida sensible adhiriéndose a su piel y que vimos hace poco en el Escuadrón Suicida. Número 23. Y como lo vimos, la habilidad de Shapesmith es la de un cambiaformas. Número 24. Otro personaje que podemos ver en el póster y que parece que será importante en la trama es Prince Lizard, uno de los miembros de la Lizard League, el cual conocimos en el especial de Eva Atómica cuando era un niño. Ahora están de vuelta para luchar con los Guardianes del Globo. Número 25. También atrás de Art Rosenbaum podemos ver al héroe Bulletproof. Para quien no lo sepa, este iba a ser el proto-Invencible. Cuando el cómic original estaba en desarrollo en la década de los 2000, el nombre provisional de Invencible era Bulletproof. De hecho, podemos ver a Mark probándose su traje. Número 26. En el capítulo Una lección para tu próxima vida, vemos como este e Immortal se suman al equipo de los Guardianes del Globo. Número 27. Alerta de posibles spoilers. El nombre de Bulletproof es Sandel Randolph. Este en algún momento de los cómics toma el manto de Invencible, luego de que este quedara inhabilitado. Número 28. Siguiendo con las cosas que nos pueden hablar del futuro de la serie, vemos que en una parte del tráiler podemos ver a Allen, el alien, dándole información recolectada sobre Mark a un sujeto de aspecto mayor y abogando por este. Número 29. Este sería Thaddeus, líder de la coalición de planetas. También es secretamente un Viltrumita, pero a diferencia de Omni-Man, no es un agente secreto de su pueblo. Número 30. Los orígenes de la coalición de planetas comienzan con Thaddeus, un ex guerrero Viltrumita que abandonó su planeta por razones desconocidas. Thaddeus construyó la organización en Talescria y reclutó a muchos agentes como Allen el Alien para reforzar suficientes mundos y razas para preparar un ataque futuro contra los Viltrumitas. Número 31. La voz de Thaddeus en inglés es la de Peter Cullen, un actor de voz canadiense popular por ser la voz oficial de Optimus Prime en la franquicia de Transformers desde la primera generación. Número 32. Algunos fans han señalado, incluso lo mencionamos en el video pasado, que Omni-Man vendría a ser un Superman maligno. De hecho, el Monitor Geek ya tiene un video al respecto, pero clavándose más en el lore de Superman, este tendría más similitudes con el General Zod, ya que muestra una actitud más dictatorial. Número 33. Es hora de hablar de videojuegos. En Fall Guys nos pudimos hacer con las skins de Omni-Man, Atomic Eve e Invincible, las cuales tenías que comprar con aluviones, ya que no formaban parte de algún evento especial del juego para poder ganarlas. Número 34. Justo este 9 de noviembre, el personaje de Omni-Man fue liberado para su descarga como primer personaje de su Combat Pack 1 en el juego de Mortal Kombat 1. Como mencionamos, este es parte de un pack de personajes extra donde también están Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander y Takeda. Número 35. Obviamente, como ya es costumbre en el juego, los diálogos, brutalities y fatalities se encuentran fuertemente inspirados en momentos de la serie, siendo los más obvios la escena del tren y la pelea con los guardianes. Número 36. Alerta de spoiler. Cuando llegamos al final de Omni-Man podemos ver cómo este traiciona a Shang Tsung y decide avisar a los Viltrumitas de estos mundos y la línea de tiempo, pero estos le exigen que termine su trabajo pendiente, conquistar la Tierra para el Imperio y enfrentar a su hijo. Número 37. Por último, hay que hablar de uno de los juegos que esperamos con más ansias, Invincible Guarding the Globe, que es un próximo juego de RPG para móviles que presenta una nueva historia nunca antes vista en los cómics o en la serie de televisión, con múltiples batallas, varios personajes, gestión de equipos y mucha pero mucha acción. Este se encuentra realizado por parte de Ubisoft.
Esto fue solo la punta del iceberg de todo lo que nos espera en estos años con Invencible, pero sabemos que sin duda nos faltaron más datos, quizás unos 33, pero en lo que esperamos, ¿qué te parecieron estos datos? ¿Cuántas palizas crees que pueda aguantar Mark? Déjanos todo en los comentarios y no te olvides de darnos un like, compartir el video con tus amigos, suscribirte al canal y pegarle esa campanita como Omniman le pega Invencible. Yo soy Go, el Monitor Geek, y sigue viendo más allá de lo evidente.